Hola, bienvenidos a este nuevo encuentro. En ocasiones toca escribir alguna fórmula matemática en un archivo de Word para algún trabajo escrito, un proyecto u otra situación. Word facilita una herramienta que permite escribir fórmulas un poco complejas de una manera adecuada y muy presentable. Entonces, ¿cómo insertar fórmulas en un archivo de Word? Miremos el siguiente caso. Vamos a tener aquí un paréntesis elevado a un exponente. Tenemos que dentro de ese paréntesis hay una fracción. Vemos que en el numerador de esa fracción hay un paréntesis y dentro del paréntesis tenemos una potencia más un número entero y eso está elevado a un exponente. En el denominador tenemos una fracción cuyo numerador es una raíz cúbica y el denominador tiene una expresión aritmética. Pero además de eso, esto se convierte en un polinomio aritmético que tiene una potencia y bien, y tenemos esa expresión. Es una expresión de ejemplo, de modelo, para que miremos cómo Word nos facilita una escritura de una fórmula de este tipo. Para esto, estando en el archivo de Word, claro está, nos venimos acá a las pestañas y le damos clic en insertar. En todo ese menú, en toda esa cinta de opciones que se presenta ahí, en la parte superior derecha, aparece un icono con un símbolo de la letra pi, que dice ecuación, y damos clic sobre ella. Y vemos que se nos despliega aquí una cinta donde nosotros podemos escribir, yo diría que cualquier cosa. Veamos, entonces, como vamos a escribir esta expresión, esto tiene como una especie de lógica, un proceso lógico para poder llegar a ella. Y ese proceso lógico yo les podría decir que es empezar de afuera hacia adentro. Entonces tenemos esta potencia y lo que está elevado a un exponente es un paréntesis y dentro de ese paréntesis está toda esta expresión. Entonces debemos empezar por acá. ¿Qué es lo primero que tenemos? Una potencia. Entonces nos venimos acá a esta cinta donde tenemos una serie de opciones y acá tenemos una cantidad de símbolos muy completos. Hasta el momento no me ha hecho falta ninguno en los trabajos que realizo. Entonces venimos aquí en potencia, tenemos una flechita que nos dice que se nos despliegan otras opciones acá y nosotros vamos a escoger cualquiera de estas opciones, la que más se acomode a nuestro trabajo. En este caso voy a escoger esta parte que es de una potencia. Bien, aquí tenemos el exponente, podemos escribirlo de una vez si queremos, pero la pregunta es, ¿qué es lo que está elevado a este exponente 4? Lo que está elevado a ese exponente 4 es un paréntesis. Entonces nos venimos acá en las opciones y encontramos los signos de agrupación, desplegamos aquí y miren todas las opciones que nos aparecen aquí, muchísimas. Nosotros vamos a escoger de todas estas la que nos sirve para el trabajo. En nuestro caso es un paréntesis, entonces tenemos ya listo este paréntesis que está aquí. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hay dentro del paréntesis? Dentro del paréntesis, primero que todo, tenemos una fracción. Entonces nos venimos aquí, se nos despliegan también un poco de forma de fracciones que también vas a escoger la que necesites. En este caso, a mí me gusta mucho esta, vamos a trabajar con esta. Sí, ya tenemos la fracción. Y resulta que aquí en esta fracción, en el numerador, hay también una potencia. ¿Sí? Entonces nos vamos a venir aquí y damos clic aquí en la potencia, perdón, miren, tuve una falla aquí. Para esto tenemos que seleccionar dónde queremos que quede lo que vamos a trabajar, ¿cierto? Ya seleccioné aquí, entonces venimos y tenemos aquí la potencia, que en este caso el exponente es 6, podemos ponerlo de una vez si queremos, pero también nos hacemos la pregunta, ¿qué es lo que está elevado a ese exponente 6? Y vemos que es un paréntesis, entonces nos venimos acá de nuevo y tenemos aquí el paréntesis, ¿sí?
¿Qué hay dentro del paréntesis? Tenemos 5 a la 3 más 7, entonces empezamos con la potencia aquí, ¿sí? Tenemos 5 a la 3 más, podemos escribir de una vez más 7, hay cosas que las podemos hacer directamente del teclado, entonces tenemos 5 elevado a la 3. Y tenemos listo el numerador. Pero resulta que en el denominador de esta fracción hay otra fracción. Entonces seleccionamos aquí y venimos acá y nos queda la fracción. ¿Qué hay en esa fracción? En el numerador tenemos un radical, una raíz cúbica. Entonces nos venimos acá en los radicales y también se nos despliegan varias opciones. En esta nos da la oportunidad de que podamos escribir el índice y el radicando. Entonces le damos clic aquí y le podemos escribir entonces el índice que es 3 en este caso y el radicando que es 8. Entonces tenemos escrito ahí raíz cúbica de 8. ¿Y qué es lo que hay en el denominador? Entonces seleccionamos aquí el denominador y tenemos una expresión. Aquí tenemos una multiplicación, para esto estoy utilizando como signo por el asterisco. Y entonces nos venimos a toda esta cantidad de signos, pero aquí todavía hay más. Miren toda la cantidad de signos que se nos despliegan aquí y de esto voy a escoger el asterisco que les digo que estoy utilizando como signo por, más el más si queremos lo podemos escoger de acá también o del teclado, no hay problema, más 6. Hasta aquí tenemos escrito esta parte, ¿sí? Pero recordemos que esto es un polinomio, entonces damos clic aquí afuera, tenemos más y lo que sigue aquí es una potencia, entonces venimos aquí, escogemos la potencia, podemos de una vez trabajar aquí menos 9, aquí esto que hay activo no hay problema, tenemos 7 al cuadrado y tenemos el signo igual, igual. Y miren que aquí tenemos escrita esta expresión de esa manera sencilla. Claro está que en este caso entonces la idea es que ya con esta motivación tú puedas seguir, como decimos nosotros, cacharreando, practicando de todas las formas de fórmulas que se te presenten y te darás cuenta que estas son suficientes. Hasta un próximo encuentro.